Ahora sí, ¿no? A ver. Bien, ahora sí estamos, creo que sí. ¿Se ve? Voy a hacer el intento de poner en... Claro, doctor, se mira. No, es que ahorita el doctor colocó para presentar, no se amplía la imagen. Él va a pasar, pero nosotros no vamos a poder ver. Ya. Bueno, vamos a volver a empezar entonces. Osteología es la ciencia que estudia de estudiar el hueso, ¿no? Osteo, un hueso, logos, tratado. Es el tratado del hueso. Los huesos es un tejido, el tejido óseo. Ya va a tener varios tipos de huesos y van a constituir el armazón que va a dar la forma al cuerpo. Y los huesos van a tener las superficies articulares que van a estar cubiertos por cartílagos. Este va a ser un cartílago, un tejido conectivo firme, resistente, elástico, y va a tener una matriz intercelular que va a ser parecido a la gelatina, geloide, ¿ya? Como hemos dicho, forma parte de muchos huesos que van a tener relaciones articulares. Entonces, entre los huesos vamos a tener una parte axial, que va a ser la cabeza, el cuello y el tronco, que va a ser la parte central, ¿no? Y la parte apendicular, que van a ser las extremidades, tanto superiores como inferiores, ¿no? También vamos a tener otro tipo de huesos que van a estar en diferente posición que hemos mencionado, ¿no? Como los cartílagos laringeos, ¿no? Y algunos huesos sesamoideos. Conste que los huesos sesamoideos, algunos están presentes casi permanentemente y otros son inconstantes. El tejido óseo, ¿no? Un tejido particular de la parte conjuntiva, ¿no? Y precisamente por los cambios que tiene este en el desarrollo, etcétera, va a estar en diferentes estados, o sea, un cambio constante. Va a estar formado por células, una sustancia intercelular y también por vasos y nervios, ¿no? Vamos a tener en el tejido óseo, vamos a tener una matriz extracelular o matriz osteoide, que va a estar compuesto por agua, por fibras colágenas, por sales y minerales, ¿no? Y sobre todo la hidroxipatita, ¿no? Que va a ser la mayor parte que va a estar de los minerales, ¿no? Que va a ser el fosfato de calcio y el hidróxido de calcio, en sus dos formas. Y las células que van a tener unas células osteoprogenitoras que van a dar forma a los osteocitos. Estos osteocitos se van a diferenciar también en osteoblastos y después en osteoclastos. ¿Ya? En la, Vamos a ver esa imagen más adelante, ¿no? Las células osteogénicas entonces van a ser las células madre y estas se van a diferenciar en dos, sobre todo en dos partes, ¿no? Los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos se van a encontrar tanto en el periósteo como en el endostio y van a ser encargados de formar hueso. Ya van a secretar fibras colágenas y otras sustancias que van a dar a la conformación de lo que es el tejido óseo. Entonces, estos osteoblastos, una vez que vayan formando más huesos, en su maduración se van a volver en osteocitos. Ahora, los osteocitos van a ser las células principales óseas, ¿no? Lo que se llaman entonces la parte, la célula funcional del tejido óseo, ¿no? Van a ser las principales células. Estas son las que van a intercambiar productos metabólicos con la sangre. Recuerden que el hueso es un depósito también, que eventualmente el cuerpo necesita algo más, entonces pueden sacar del hueso. Luego vienen los osteoclastos, que van a ser unas células grandes, más grandes que cualquiera que va a tener el hueso. Y estas células se van a agrupar sobre todo en la parte central, en la médula, en el endostio.
y se van a encargar de la resorción del hueso. ¿Qué quiere decir esto? Van a eliminar hueso, ¿ya? Y de eso se trata esto, ¿no? De que hay células que van a generar hueso y otras van a estar retirando hueso. Esto es permanente. Esto es permanente. Entonces, en época del desarrollo, por ejemplo, los osteoblastos van a formar más hueso que los osteoclastos de tirar hueso, porque es un hueso en desarrollo. Entonces, va a ir en mayor cantidad los osteoblastos. Y en la vida adulta, estos se van a ir equilibrando, ¿no? Cuando ya pasa lo que es la tercera edad, la función de los osteoblastos va a ir mermando, o sea, va a ir menos producción del hueso, por muchos factores hormonales, de aporte nutricio, etcétera, que va a aparecer lo que se llama la osteoporosis, ¿no? Y es por eso que los osteoblastos ya van a estar disminuidos en su función. Los osteoblastos, en cambio, van a seguir manteniendo, aunque también en menor intensidad, van a mantener su función. Y es por eso la desmineralización ya en la tercera edad. ¿Sí? Bien, aquí entonces vamos a ver que en los huesos vamos a tener dos tipos, ¿no? El hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto también llamado como cortical, ¿no? El hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso compacto lo vamos a tener sobre todo en las diáfisis de los huesos. Ya hemos hablado ayer de la diáfisis, ¿no? ¿Cuál es la diáfisis? ¿Jordan? Es el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, ¿no ven? Muy bien. Y en cambio el tejido esponjoso, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar? Adentro del hueso, internamente. ¿Eh? Internamente. No, no es de la respuesta. En la epífisis. ¿Ah? En las Epífisis. epífisis, ¿no? Sí, señor, en las epífisis es lo que vamos a encontrar. La, en las epífisis vamos a encontrar el hueso esponjoso. Entonces, vean las características, ¿no? La cortical va a ser más compacta. Estos espacios que van a ser los canales de Havers van a ser mucho más pequeños, solamente van a tener camino, lo que ven aquí como rayas, son los pasos de lo que son nervios y arterias, ¿no? Y los sistemas de Havers, que van a ser también estas como redes. En cambio, en el hueso esponjoso vamos a ver que estos espacios son mucho más grandes, ¿no? La sustancia compacta o líquida va a ser en la parte periférica y muy delgada, ¿no? En cambio, la sustancia esponjosa va a ser la parte más completa y va a ser en el centro. Sí, ese es el hueso esponjoso. Bien, aquí tenemos una imagen histológica de lo que es del hueso, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que los vasos van a penetrar a través. Esta es la cortical. Ven mi flechita, ¿no? No, esta es la cortical. Y la cortical se van a penetrar los vasos y se van a distribuir por todo hasta llegar a la parte central que va a ser la médula. Ahí van a ser los canales de Havers. Los canales de Havers y la parte cortical es la que va a ser más densa, que es todo esto. ¿Sí? ¿Se nota? Y aquí vamos a tener yo lo que es la parte medular. Ahora los huesos. Los huesos, ¿cuántos tipos de huesos tenemos? Hemos hablado también, ¿no? Según su forma, estos van a ser largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos hemos dicho que van a estar sobre todo en las extremidades. Los cortos, en lo que es metatarso y metacarpo, básicamente los planos, los huesos del cráneo, el esternón. Y los irregulares, ¿no? Que hay varios también. Uno de ellos es las vértebras, el hueso esfenoides y otros. La clavícula, según esto, es ¿qué tipo de hueso? Es plano. Plano.
¿Quién dice otra cosa? ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué? ¿Es un hueso plano, doctor? Un hueso plano. Pero si también su predominio del hueso, bueno, me van a hacer recuerdo de hablar de la clavícula cuando veamos las características de cada uno, ya, que vamos a ver ahorita. Cuando terminemos de ver las características de cada uno de ellos, vamos a hablar de la clavícula. Entonces, los huesos largos, los cortos, los planos, irregulares, y los sesamoideos, ¿no? Que también están considerados como irregulares también. Ahora, el hueso largo dice que predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. O sea, la longitud es más largo que cualquier otra de las dimensiones. No vamos a tener en estos casos las diáfisis, en el hueso largo, ¿no? Las diáfisis, metáfisis, que va a ser la parte intermedia, y las epífisis, ¿no? Y un claro ejemplo es el fémur, el húmero. Las falanges son huesos largos o no. Jóvenes. ¿Cómo, doctor? Corto, doctor. Las falanges son huesos largos, cortos. Cortes. Cortos, doctor. Ah, Huesos cortos serían, Cortos. doctor. ya. Cuando terminemos de ver todo lo que son las formas de los huesos, tenemos que hablar de la clavícula y de las falanges, ¿sí? ¿Me hacen recuerdo, por favor? Bien, entonces, huesos largos ya hemos descrito, ¿no? Los huesos largos van a estar formados por periósteo, que van a estar sobre todo en toda la diáfisis, porque en las epífisis estas se van a ir a juntar con lo que es la cápsula articular. Entonces, en las epífisis no va a haber periósteo, y sobre todo en las superficies articulares menos, ¿no? Entonces, que es una vaina de tejido conectivo, es una vaina que va a cubrir la capa externa del hueso, va a ser bastante resistente. Esto en los niños es mucho más grueso, por eso que en los niños se producen las fracturas en tallo verde, porque se puede romper el hueso, pero no el periósteo, y eso es lo que va a sujetar para que no se desplace el hueso, ¿sí? Y en la parte interior, lo que es la médula, va a ser el endostio, ¿no? La superficie interior del hueso. Una capa celular delgada. O sea, hay el periósteo por afuera, que es muy gruesa, y el endostio por adentro, que va a ser más delgado. Vamos a hablar de los huesos cortos, donde dice que las tres dimensiones son similares, es decir, la longitud, el espesor y el ancho van a ser muy parecidas. No va a haber gran diferencia. Entonces, ahí vamos a tener los huesos de la mano, sobre todo son los huesos del carpo y del tarso, ¿no? Ahí van a estar formados por un hueso esponjoso, que va a ser en la parte central, ¿no? Va a haber médula. Y en la parte externa, una cortical muy delgada, que va a estar también cubierta por periósteo, como hemos dicho, excepto en las superficies articulares. Ahí es donde se pierde lo que es el periósteo. En esto tenemos como ejemplo, tenemos a los huesos sesamoideos, que existen en las manos. En el dedo gordo existe lo que es los huesos sesamoideos para que hagan de poleas para la flexión del dedo. Tenemos otros huesos sesamoideos en el cráneo también, ¿no? Y hay huesos supernumerarios también, eventualmente, que son inconstantes. La rótula se considera un hueso corto. La rótula se considera hueso corto. Hola, hola, hola. Hueso plano, doctor. Ya tenemos otro hueso más para discutir, ¿no? Ya tenemos clavícula, falange y rótula. Sigamos. El hueso plano, aquí me vas a decir si la rótula es plano o no es plano. Son delgados, generalmente son curvos, tienen dos capas de cortical, una externa y una interna. En su centro, lo que corresponde lo que corresponde a la cavidad medular, va a tener una sustancia que va a ser equivalente a la médula ósea.
se llama diploe. Entonces vamos a tener una cortical externa, una cortical interna y en su interior el diploe, que equivale a la médula ósea, ¿ya? Entonces las corticales generalmente son muy delgadas. Y las superficies articulares, como ya sabemos, son de tejido de parte fibroso, o sea que no tienen una superficie articular con cartílago, ¿ya? Entonces, cortical arriba, cortical abajo y en su centro el diploe. Y tenemos los huesos irregulares, donde esta es una variedad que no va a coincidir con ninguna de las, como he dicho, ¿no? Del espesor, la longitud y el espesor, la longitud y el ancho no van a tener relación con estos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el hueso esfenoides, tenemos a las vértebras. Ahora, pero vamos a seguir avanzando. Bien, hemos hecho la clasificación de los huesos, ¿no? Vamos con la clavícula. La clavícula ahora, según sus dimensiones, ¿cuál es la dimensión más larga o son iguales o qué? Eh, Sería hueso largo, doctor, porque predomina su longitud. ¿Con quién estoy hablando? Me dicen, no estoy viendo. ¿Quién es? ¿Natalia? Yo, Natalia, doctor. Natalia. Hueso largo, dice Natalia. ¿Alguien le da la Digo yo. contra? pero también es plano y tiene dos caras. También, ¿no ve? Y ahí también clasificaría como plano también por eso. Ya, ¿alguien quería que es corto? Miren, jóvenes, o sea, si vamos a pensar con estas dos cosas nomás que hemos dicho, es un hueso que predomina su longitud sobre su espesor y sobre su ancho. Muy bien, Natalia, muy bien. ¿Quién me ha dicho que es un hueso plano? ¿Quién fue? Víctor, Víctor, no, ya Víctor. ¿Quién me van a dar su Víctor, nombre? Les comento que no estoy viendo porque estoy con la pantalla en la televisión, estoy con la pantalla en la computadora y ella las pierde las imágenes, ¿ya? Víctor también tiene mucha razón porque tiene dos caras, es un hueso aplanado. Entonces, ¿cómo que lo clasificarían? Natalia tiene razón, Víctor tiene razón. Entonces, ¿a cuál correspondería eso? Irregular. un hueso largo plano. Esa clasificación no existe. Dice que es un hueso plano alargado. Esa clasificación no existe. Tenemos que poner Doctor, o es largo, o es plano, o es corto, o es irregular. irregular, doctor. Simplemente porque tropieza con las dos, o sea, las dos definiciones se contradicen, ¿no? Efectivamente es largo, pero también es plano. Entonces la clavícula se la clasifica como un hueso irregular. ¿Está claro? Entonces, creo que en el examen me estén poniendo pues corto. La clavícula es un hueso irregular. ¿Cuál es el otro hueso? Las falanges. De la rótula, doutora, de perguntado. Bien, Luciana, ¿la falange cómo es? De Según la la rótula, clasificación, eu creo ¿cómo que é es? um sesamoide grueso. Ah, grueso. Un sesamoide, No, Luciana. não? Oi. Luciana, escucha, a ver, espera. Estou escutando, doutor. Ya, te voy a preguntar. La falange, según su forma, ¿en cuál clasifica? ¿En qué tipo de huesos clasifica? Según su forma. Las falanges? Sí, La falange, preguntar, doutor. Osso corto. hueso corto. Sí, de la falange. Ya, ¿quién dice otra cosa? Es Son largo. huesos largos, doctor. La falange efectivamente tiene una epífisis, tiene dos epífisis, tiene una diáfisis, es un hueso largo. El metacarpiano, la falange proximal y media son huesos largos.
Ahora, Ah, ya. la falange distal entraría en un hueso corto Corto. o de pronto incluso Ah, un ya. hueso irregular, pero el resto de las falanges, no vamos a entrar en ese detalle de que el unito. Cuando hablamos de falanges, toditas, las metacarpos, metatarsos y falanges, todititos son huesos largos. ¿Está Perfecto. bien, E Luciana? se, já, doutor, e se perguntem lá a prova de lá de estar, tenho que falar. Sí, pero no te voy a preguntar, te voy a preguntar cosas, te voy a preguntar cosas que sirvan, Ah, já, doutor. no cosas, no te voy a preguntar cosas que no sirvan, ¿ya? Já, graças. Tranquila, Luciana. Graças, Entonces, doutor. pero si te pregunto, Luciana, si te pregunto si la falange y tú me respondes otra cosa, ahí sí me voy a enojar contigo. Já, não, osso largo. Ya, muy bien, sigamos, ¿sí? Ahora, la inervación en el hueso va a haber una inervación que va a ser uno al mismo hueso y otro al periósteo. Pero la inervación que va a llegar al mismo hueso, no, va a ser más nutricia, perdón, no es nutricia. La inervación que va a llegar al hueso, sobre todo, va a ser más rica en la parte del periósteo. Entonces, cuando un hueso se rompe o pasa algo con el hueso, no duele el hueso, duele el periósteo. Ya, entonces la inervación es mucho más del hueso, es en el periósteo. ¿Sí? Entonces, hay que conocer eso, que la sensibilidad más se va a distribuir en la parte externa del hueso. ¿Ya? La, y la irrigación que va a tener siempre todo hueso largo, sobre todo va a tener un orificio de entrada, ¿no? Que dicen es cerca de la rodilla, lejos del codo, ¿no? O sea, la irrigación que va a tener el hueso en las extremidades superiores van a ser proximal en el fémur y distal en el radicúbito. En cambio, en la rodilla va a ser más cerca a la rodilla y más lejos, o sea, en el fémur va a ser en la parte distal o cerca de la rodilla, y la tibia y el peroné va a ser más cerca a la rodilla y lejos del tobillo. ¿Entienden, no? Lejos, lejos del codo, cerca de la rodilla. ¿Sí? Ahora veamos cómo crece el hueso. Aquí hay una imagen bastante simpática que vamos a poder ver. El hueso en su longitud va a crecer a través de la membrana de crecimiento. Entonces, esta membrana es la que va a ir desarrollando para que crezca tanto hacia proximal como hacia distal. Pero en el espesor va a crecer a partir de la médula. Los osteoblastos van a formar hueso en la parte externa y los osteoclastos, perdón, los osteoblastos van a formar en la parte externa y los osteoclastos van a ir comiendo hueso en el canal medular. Entonces, para que el engrosamiento, a modo que vaya creciendo el hueso, vaya teniendo un canal medular. ¿Sí? Vamos a ver esta imagen de aquí abajo, cómo está. ¿Ven las pechitas? ¿Se pueden ver las pechitas? ¿Sí? ¿Se ven las pechas? Sí, Luciana, sí. Sim, dígame doutor. sí o no, pues. Sim, doutor, dá para ver Eso, na fecha. ya, ayúdenme. Entonces, vean, las flechitas que salen del canal medular hacia afuera son los osteoclastos, que van a ir a comer y van a ampliar el canal medular. En cambio, los osteoblastos van a formar de afuera hacia adentro. Entonces, se va a ir compensando. Lo que comen aquí va a estar creciendo en la parte externa. Y vamos a tener así el canal medular a través de toda la diáfisis. ¿Comprendido? Muy bien, aunque no me respondan. ¿Cuántos huesos vamos a tener en el cuerpo humano? 206. Bien, buena vista. 106, ¿no?
Lo que vamos a tener 80 huesos en la parte axial, que hemos dicho cabeza, tronco y pelvis. Y en la apendicular 126 huesos. Entonces la cabeza, columna, los huesos del oído también se los cuenta, la caja torácica y los ilioides. La caja torácica, ¿cuántas costillas tienen? ¿Cuántas costillas tiene la caja torácica? 12 pares. ¿Cuántas? Hola. Ya pues, muchachos, 12 ¿cuántas pares, costillas doctor. hay? 12 pares o ¿Cuántos? 24 costillas. 12 pares o 24 costillas y tenemos al esternón como el hueso impar que formarían 25. Claro. No, estamos hablando de costillas nomás, papito. Ah, ya, serían 12 pares. Serían, eso es en la mujer, ¿no? O en el hombre. La mujer 12 pares o 24 costillas. El hombre tiene 23 costillas nomás. Moisés, ¿es cierto lo que digo o no? Bueno, respondiendo a lo como dijo, técnicamente sería así porque de una costilla fue sacada la mujer, entonces. A ver. Y sigue viviendo de la costilla del hombre, ¿no? Bien, no, es una broma nomás esto. Son 24 costillas, 12 pares. Ahora, ¿quién me dice las costillas, cuántas se dividen, ¿no ves? Se dividen en tres formas las costillas. ¿Cómo son las divisiones de las costillas? ¿Cómo es? No sé si es la verdadera, la falsa y la flotante, algo así. Otra vez repetirme, por favor. No me acuerdo, creo que eran las verdaderas, la falsa y la flotante. 12 pares de costelas verdadeiras, ¿Cuántas verdaderas? 7 pares verdadeiras, 3 flotantes y las falsas serían 1. ¿Cómo es Amanda? Amanda Santos. Alexandre. 7 verdaderas, 3 falsas, no, y 2 flotantes. Exacto, así es, ¿no ves? Ya, y la columna vertebral, ¿cómo se divide? Cervical, torácica, lumbar, sacra. ¿Cuántas cervicales? 7. ¿Qué? 7 cervicales, 7, Dorsales, 12, lumbares, 5, sacra, sacra. Vamos, Luciana. 5. ai, estoy Amanda, estudiando. ¿cuántas? 5, doctor. Amanda. 5. Las sacras son de 3 a 5. No. Son fusionadas, pero entre 3 a 5 se consideran lo que están en la sacra, ¿de acuerdo? No se me vayan a olvidar. Ya, doutora, así que ¿Cuál? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacrais e 4 coxillas, que são fundidas. Assim é ou não? A ver, ¿cuántas lumbares me has dicho? Lumbares, 5. Sí. Sacras, 5 fundidas. ya. Y las coxillas, 4 vértebras fundidas, puede variar. Y las cervicales, 7. Y dorsales, 12. 12, ya.
¿Qué segmentos de los cuatro que han dicho, cuáles van a formar cifosis? La cifosis. Sí. La cifosis que puede tener una cifosis torácica y puede tener una cifosis cervical. Cifosis cervical, no. Torácica está bien. Sacral, doctor. Sacra. Es cifosis. No, Sí. cifosis no. Cifosis en el sacro. En No, realidad, sacra el es- lumbo sacro. Torácica. Lumbo sacro. Lumbo sacro hace cifosis. lumbo Sí. sacro. La torácica y la lumbo sacra. Ahora, ¿cuáles hacen lordosis? Las lombares. ¿Cuál más? Cervicales. Cervicales. Efectivamente. Ya jóvenes, no se van a olvidar eso porque les comento que esa pregunta siempre se las hace a tus compañeros que eran de cursos superiores y la verdad que siempre han padecido con esa respuesta. No se van a olvidar, por amor a Dios. Ya, Sigamos. Entonces vamos a ver es que este problema, ¿no? La cara, en la cara del sintomático, el malar, nasal, lagrimal, cornet, bomber, maxilofacial. Ya lo conocen esto, ¿no ve? Cráneo parietal, frontal, occipital. Eso. Son las 21:47 y quieren seguir entrando. ¿Qué te parece eso? Ahí tenemos la cabeza, ya lo conocen ustedes, el cráneo. Esta parte de aquí, en el recién nacido, ¿cómo se llama? Fontanela anterior. Fontanela ¿Qué se anterior. llama? Ya, muy bien, tiene un nombre. La fontanela anterior, doctor. Tiene un nombre. Bregma. Bregma. Eso, Bregma. bregma. Bien, sigamos aquí. El oído. ¿Cuántos huesos tiene el oído? Ai, Jesus. 6. Luciana. Ai, doutor. Tô nerviosa já. Estoy Nerviosa. tentando, estoy acordando. ¿Sabes qué, Luciana? Y muchachos, escúchenme eso. Nunca me contesten y díganme, estoy nerviosa. Nunca digan eso. Ya. No estoy tentando Cualquier acordar otra aquí, cosa. estoy contando. Moisés, ¿cuántos huesos tienen? 5, 1, 2, 3, 4, 6, doctor. 1, 2, 3, 4, ¿Cuáles son? 5. Tendríamos el martillo, el estribo, el yunque. Tendríamos también el. Ay, ¿cómo se llama el cosito? Perdón, ¿cómo has dicho? Repetime. Martillo, Ya, yunque, estribo. ya. No me acuerdo del cosito que gira. Dije 3. Ya no recuerdo. Yo creo Hay que un debes cosito tener que una oreja bien grande, ¿no? Moisés, debes tener una oreja grande vos, ¿no? Usted Porque los huesos solamente del oído, son... doctor. ¿Sí? En la Los diapositiva que usted huesos, mostró, pone 6 huesos. aquí son 6 contados, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Eso has contado? Este es 1, No. este es 2 y este es Cierto, 3. son pares. ¿Por qué pares? Sí, perdón. Son 3 en cada oído. Si me estás hablando de los 2 oídos, ya pues 6, pero son 3. Estribo, yunque y martillo. Sí, perdón. Y aquí es lo que estábamos hablando, novelas cervicales 7, dorsales 12, lumbares 5, sacras 5, coxígeas 4. Ya. Entre 3 y 5 es lo que más o menos se describe, ¿no? Pero si vamos a promediar, 4. De todas maneras, es una pregunta sin trascendencia, no se preocupen. Las vértebras. A ver, habíamos dicho aquí, por ejemplo, esto es lordosis, cifosis, lordosis y cifosis, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Ahora, estos huesos son largos, cortos, anchos, irregulares, medianos. Irregulares. Las vértebras son irregulares, ¿no? Es importante conocer que las primeras vértebras del atlas tienen una forma diferente de todas las vértebras, ¿no? Con un orificio ancho.
y el axis, que se caracteriza por tener una apófisis, ¿no? La apófisis odontoides, que se va a unir acá mediante un ligamento. Va a hacer, este huesito va a hacer los movimientos de rotación del cráneo. Es este huesito el encargado de hacer este movimiento, y tiene el riesgo de que cuando se fractura esto, este huesito puede clavarse en el bulbo, y eso te provoca un paro respiratorio y tu muerte, ¿no? Los accidentes antes, los autos no tenían cabeceras, y a partir de ahí han empezado a poner las cabeceras para que cuando venían los accidentes el cuello se iba adelante, un choque iba adelante, luego volvía atrás, y ahí es cuando la bolsa entonces se clavaba. Por eso han empezado a poner las cabeceras, no era para que duerman manejando. ¿Ya? Las vértebras, ¿no ven? Entonces son irregulares, no tienen su cuerpo que está en la parte anterior, las apófisis espinosas, pero las transversas y las espinosas, ¿no? ¿Cómo se llama la séptima vértebra cervical? ¿Cómo se llama la séptima vértebra cervical? C7. Muy bien, está inteligente, ¿no? Caterina Moraes, ¿cómo se llama? María Concenciao, mi amiga. María Concenciao. María, ya se ha ido María, mira. Mónica. Mónica, ¿cómo se llama? Natalia. Séptima Ninguna de cervical, las- doctor, C7. ¿Cómo dices? Séptima cervical, la C7, C7. sí. Ya. Anoten, muchachos, ¿cómo se llama la primera cervical? ¿Cómo se llama la segunda cervical? ¿Cómo se llama la séptima cervical? Doctor, la séptima no es la prominente. Yo ya no sé, tienen tarea. Primera es Atlas. La segunda axis y la 7 es la séptima proeminente. Proeminente. Yo no sé. Vean a hacer su tarea. ¿Ya? Ya, doctor. Listo, la caja torácica, lo que hemos hablado, ¿no? El esternón que va a unir mediante los cartílagos costales, va a unir a las costillas. Esto va a dar el sostén para que toda la caja torácica. Y vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son verdaderas, porque cada una tiene su propio cartílago. Las 3 flotantes que van a compartir un solo cartílago, y las 2 falsas que van a estar sin cartílago. Esas ya no se unen ahí. Hacen la protección posterior nomás casi, ¿verdad? Aquí está más claro, creo. La cintura escapular vamos a poder ver aquí, que va a estar formada por la clavícula, el omóplato. Entonces esto va a formar la cintura escapular. El esternón, ¿cuántas partes tiene el esternón? 3. ¿Cuáles? El manubrio, el cuerpo y el apéndice foides. ¿Y cómo se llama la unión del manubrio con el cuerpo? ¿Cómo se llama la unión del manubrio con el... Processo tifoide. El ángulo del lobis, doctor. Muy bien. Muy rápido tu Google. Muy rápido tu Wikipedia. Ângulo de luz. Ya.
Entonces, ay Dios, no sé qué ha pasado aquí, no sé qué he hecho. Ah, no está bien. Pero usted habló de la unión o articulación, doctor. Porque también No, se esa no es una articula con... articulación, esa no es una articulación. La unión del manubrio con el, Ah, la unión del que manubrio con también la unión, maniobra la, external también decía. Que se no, luxa también. la unión del manubrio con el cuerpo va a formar un relieve óseo que tranquilamente ustedes pueden tocarlo ahí. Ese es el ángulo de Lois, lo que han dicho. Y este es un punto de referencia eso equivale al segundo espacio intercostal. ¿Para qué nos sirve el segundo espacio intercostal? ¿De qué te sirve saber qué es el segundo espacio intercostal? Para la auscultación cardíaca, doctor. Perfecto, eso bien, Johnny. Entonces, todo tiene referencias anatómicas. Para empezar a auscultar, tú tienes que buscar el segundo espacio intercostal, tanto para vertebral izquierdo, para esternal izquierdo y para esternal derecho, ¿no ves? Y bueno, no vas a estar buscando todo o contando todas las costillas, tú tocas el ángulo de Lois y ahí tienes el segundo espacio intercostal. Pero la división del mediastino también iba a decir. Superior e inferior. ¿Perdón? También se da por la división del mediastino. El ángulo de ¿Y el ángulo de Lois? El ángulo de sí. Lois, el ángulo de Lois divide esternal mediastino. Bien, gracias por la lección. Bien, entonces tenemos la primera costilla, ahora las costillas, ¿no? Sus características, que va a ser más cerrada, más chiquita, a modo que va descendiendo se van a hacer más grandes y más delgadas, ¿no? En la pelvis, el hueso, este es el hueso ilíaco, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el hueso ilíaco? 3. ¿Cuáles? Isquion y pubis. Muy bien, efectivamente tiene 3 partes, ¿no? Y esta va a ir a formar la cintura pélvica, el ilium, más el sacro. ¿Eso se clasifica como irregular o planos? El coxal. ¿Cómo no? Repetí tu pregunta, Son, por favor. ¿Esos son huesos planos o irregulares? ¿Cómo se ¿Cuál es? clasifica? ¿Cuál hueso? Sobre todo el coxal en sí, o no sé si lo dividen en ilion, isquion, pubis. No, este hueso se forma son 3 huesos que se van a fusionar en su desarrollo. Y ya cuando lo tenemos en su desarrollo vamos a tener un solo hueso, que es el ilium, ¿no? Con sus 3 porciones. Entonces esto, muy buena pregunta, yo lo clasificaría como un hueso irregular. ¿Vos cómo lo clasificarías, Jordan? Sí, yo lo vi irregular, pero como esa parte del ilion como es medio plano y curvo, por eso me quedé en la duda. Claro, pero es que en su desarrollo son 3, en adulto y es 1, y tienes que clasificarlo como 1, ¿no? Sí, está bien, doctor, gracias. Ya. Entonces lo que he dicho, la cintura pélvica, el ilium, el sacro y sus 2 ramas, ¿no? Del isquion y el pubis van a ir a formar la cintura pélvica. ¿No? Aquí vemos las pelvis, ya hay pelvis femenina y pelvis masculina. El miembro superior, vamos a ver la cintura escapular, ¿no? Formado por la escápula y la clavícula. A partir de ahí van a nacer primero el húmero, luego el cúbito y el radio. Luego van a formar la articulación dicarpiana con el carpo y sus 8 huesos. ¿Cuáles son los 8 huesos del carpo? ¿Cuáles son los 8 huesos del carpo? Vamos, jóvenes, ¿quién me dice? Escafoide, semilunar, piramidal e psifoides. Trapézio, trapezoide, grande y ganchoso. Mari, un aplauso para Mari, por favor, todos, vamos, fuerte, que suene. Ay, ay, ay. Ya tienes una Gracias, pregunta. chicos. Ya tienes una pregunta. Escuchen, muchachos, lo que ha dicho Mari, tienen que saberlo toditos ustedes de canto. Me encanta preguntar a mí eso. ¿Sí? Luego tenemos el metacarpo, que son huesos largos, las falanges, ¿no?
Pero me parece que la Mari no los ha leído, ¿no? Ya. No, Sigamos. no, doctor. No, doctor. Eso yo sé desde el preuniversitario. Bien, No está bien, leí. Mari, me gusta, me gusta. En el miembro superior hemos dicho, no, la escápula, el húmero, radio, cúbito, el radio siempre va a estar por afuera, el cúbito por adentro, ¿no? Y los dedos. El pulgar siempre está afuera. La clavícula que hemos dicho, un hueso largo, ¿no ve? ¿No ve? Irregular. En irregular quedamos, doctor. Irregular. Natalia, ¿cómo es? Irregular, doctor, porque es largo y también plano. Entonces no da para clasificarlo solo uno de los dos. Muy bien, ya sabe, ya tienen otra pregunta de examen más. Irregular, ¿no? Y la escápula es un hueso largo plano, ¿qué? Plano. Plano, muy bien. Bien, tenemos el húmero, articulación glenohumeral, la articulación del codo. ¿Cuántas articulaciones tiene la glenohumeral? El hombro, ¿cuántas articulaciones tiene? Perdón. Buen día, buen día, buen día. Despierten, jóvenes. ¿Cuántas articulaciones tiene el hombro? Una es acromio clavicular. Dale, Y Jordan. la otra la Cuatro glenohumeral. articulações. ¿Cómo? A ver, no, se han equipado. Quatro articulações. Externo clavicular, ¿Cuáles? pápulo torácica, acrômio clavicular e glenomeral. Enumerar. Sí, efectivamente son las cuatro articulaciones que son como articulaciones, pero hay una articulación que es la subdeltoidea, que en realidad no es una articulación, ¿no? Es una articulación con una bolsa de grasa que se encuentra por debajo del deltoides, que permite los movimientos del hombro. Pero las cuatro realmente son verdaderas. Entonces, la acromioclavicular, la esternoclavicular, la glenohumeral y la E escápula torácica. escápula torácica, no son las cuatro. Muy bien. ¿El codo cuántas articulaciones? Una, Vamos, dos, Luciana, ayúdalo. três. Estoy contando aquí, doutor, pero Luciana, mataros a tus compañeros, dime esto más. Luciana, Oi, doutor, tô aqui. ya pues, mataros a tus compañeros y dime cuántas articulaciones tiene el codo. Ai, Jesus. No, Jesús no está ahí. Era, doutor. Húmero cubital, tróclea. Beatriz, Sadi, ¿dónde estás? Epicôndilo lateral. Beatriz, ¿cuántas articulaciones tiene el codo? Ayúdale. A Natalia. Beatriz. É três articulações, doutor, pero estou tentando acordar o nome. Pero são três. No, no tentes. Procura. Húmero radial, húmero cubital. Natalia. Natalia Cuellar, ¿dónde estás? Buenas noches, doctor. Natalia, ayúdanos. Son tres ¿Cuál es? articulaciones. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuáles son? Natalia. Es humeral cubital, radio cubital. No me acuerdo. Ya. Mónica Maura, ¿estás ahí? Mónica Maura. Mónica.
Ahí está Mónica. Ahí caramba. Catherine Moraes. Doctor, ¿Sí? ¿me estás escuchando? Hola. Sí, te escucho, dime. Ahora sí. Son 3 articulaciones. Húmero radial, húmero radial, humeral cubital y radio cubital. Radio cubital. Proximal. Catherine, por favor, me lo vas a anotar esto. Primera tarea es... Hoy, ¿Cuál es la primera tarea? ¿Cuál era la primera tarea, niños? eso de los genovaro y Nombres de genovalos. No, esa es la tarea de la anterior, de hoy día, la que hemos dado tarea para hoy día. nombres de las cervicales, doctor. A nombres de las cervicales. 1, anotándolo eso, Catherine, me vas a mandar después. La segunda era... Huesos de las ¿cuál era la segunda? Ah, Eso no no, era del metacarpo y metatarso. Metacarpo y metatarso, los nombres de los metacarpo y metatarso. Y la tercera es articulación del hombro y del codo. Ya, doctor. ¿Ya? Ya. Listo, entonces sigamos. El codo tiene 3 articulaciones, ¿no? Como ha dicho. Húmero radial aquí, húmero cubital y radio cubital proximal. Del codo, seguimos con el codo. ¿No? Son huesos largos, la membrana interósea que va a permitir esto. Y aquí vean cómo se cruza el radio haciendo la pronosupinación. El radio es el que hace el movimiento de la pronosupinación, merced a su cabeza proximal, que es la cabeza del radio, ¿no? Entonces la que va a girar. Ahí tenemos los huesos del carpo, que son 8, que nos los ha dicho muy bien el Mari, ¿no? Las falanges, etc. En el miembro inferior. En el miembro inferior vamos a tener la cintura pélvica, el ilíaco coxal, con el hueso sacro. De ahí van a ser el fémur, la tibia. En el medio de los dos vamos a tener la rótula o la patela. La tibia y el peroné, ¿no? A partir de ahí vas a ver la articulación tibia peronea y va a ir a unirse con el tarso. El tarso, metatarso, las falanges. Ahora, Mari, ¿cuáles son los huesos del pie? Mari. Hola, Mari. Mari. Hola, doctor. Es mi micrófono no estaba. Es el calcáneo, astrágalo, creo. Y Ya, después, ¿qué más? cuboides. Ya. Falta. Cuboides. No me acuerdo los otros. Las falanges. No, ese no es el metatarso. El tarso, estamos hablando del tarso, ¿no? Ya, entonces ya sabes, de todas maneras... Escafoides, cuboides... Esa es la tuya, ¿no? Así es, niña. Ya, de todas maneras en la tarea está huesos del carpo y del tarso, ¿no? Ya os he dicho que esas preguntas a mí me encantan. Entonces aquí tenemos lo que está toda la vista anterior y lateral de la extremidad inferior, el hueso coxal, como hemos visto, ¿no? Sus 3 porciones. Ya dibujado. El fémur, un hueso largo que tiene la diástasis del trocánter el mayor, trocánter el menor, cabeza, cuello y los cóndilos, ¿no? La rodilla. La rodilla es una caja de Pandora, es la única articulación que tiene ligamentos externos e internos. Los ligamentos internos van a ser los ligamentos cruzados anterior y posterior,
y los ligamentos externos que van a ser los laterales, ¿no? Lateral interno y lateral externo. También en la región posterior vamos a tener unos reforzamientos de la cápsula que van a ser también llamados ligamentos. El tibia, el peroné, el pie, ya hemos dicho, ¿no? Para que se les recuerde el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y la 1, 2 y 3 cuñas. La vista lateral, lo mismo, ¿no? Calcáneo, astrágalo, aquí está el escafoides, el cuboides, 1, 2 y atrás está la otra cuña. Escuchen bien esto ahora, es importante que sepan ustedes. El hueso va a cumplir muchas funciones, ¿no? Una es la de protección, otra de sostén, base mecánica para el movimiento, va a cumplir funciones de hematopoiesis, hemostasis mineral y almacenamiento de energía. Protección, ¿por qué? Porque va a proteger a todo lo que son los órganos internos del tórax, ¿no? Sostén, ¿no? Va a ser un cuadro rígido donde se sostiene todo el organismo, todos los tejidos se van a fijar ahí. Entonces, va a ser de sostén también. Va a causar movimiento mediante las palancas de los músculos y los tendones. Estos van a hacer que hagan las funciones de bisagras y nos permitan trasladarnos de un lado al otro. Hematopoiesis, la médula del tejido óseo va a ir a formar sangre, sobre todo en la edad juvenil. Niños y jóvenes, adultos jóvenes forman sangre. A modo que va pasando el tiempo, va disminuyendo esto. ¿Cuál es el hueso que va a formar más cantidad de sangre? La pelvis. Otro. La pelvis y el esternón, ¿no? Son los más formadores de sangre. Bien, hemostasis mineral. Esto se refiere sobre todo al calcio, ¿no? En las mujeres sobre todo y en la tercera edad el calcio va a ser una reabsorción por la falta de absorción con la alimentación. Entonces el organismo va a empezar a sacar calcio del hueso. Entonces va a ir a compensar el déficit de lo que es el calcio circulante y va a tener todo un depósito en el hueso. Es por eso que ya en la tercera edad los huesos se vuelven más frágiles, ¿no? Porque es donde empiezan a sacar su aporte de calcio. Con la menopausia esto todavía se incrementa más, por eso en las mujeres la disminución de la desmineralización ósea es más importante en la mujer que en el hombre. Porque aparte de todo esto, el problema hormonal va a hacer que también sea menor la cantidad de calcio en el hueso. Perdón. Almacenamiento de energía. Esto es en la médula amarilla, ¿no? Porque la médula roja se va a convertir en médula amarilla, sobre todo en los huesos largos. Y estos adipocitos van a ser, pues, un reservorio también. El momento que después de un periodo prolongado de ayuno, entonces es uno de los depósitos donde va a empezar a sacar esto para convertir en energía, ¿no? A través de todos esos mecanismos que tiene el cuerpo para pasar por el hígado y formar energía, ¿no? Formar ATPs, ¿sí? Bien jóvenes, entonces hemos visto ya un poco de anatomía, un poco de fisiología. Espero que no hayan quedado dudas. Si se han quedado dudas, es el momento para salir. Dime, Carmen. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Hay o no hay dudas? Luciana, ¿qué dices? Doctor, está ¿Víctor? bien. Ahora hay que estudiar para fijar mejor. Ya, a ver, Doctor, me surgió una duda. Ya, tarde. Mande. Del hueso sesamoideo que hemos hablado, de la rótula, pero Sí. ¿por qué se llama sesamoideo? No me acuerdo. Ah, ¿Por qué se llama sesamoideo?
Los huesos Por causa de César. de César. Los huesos sesamoideos son aquellos huesos supernumerarios que pueden estar incluso ausentes, ¿no? En algunas oportunidades. Ahora, por las características que tiene la función, los huesos sesamoideos van a ir a cubrir funciones sobre todo de poleas. En los huesos del pie, en el dedo gordo, existen los huesos sesamoideos donde van a ir a apoyarse los tendones flexores, y esos le hacen como una polea para que pueda hacer la palanca y flexionar. Lo mismo pasa con las rótulas en la función de polea. Entonces, por la característica tiene un hueso plano, no es tampoco porque las tres dimensiones son parecidas. Estamos como con la clavícula, ¿no? Las tres dimensiones son muy parecidas. Es un hueso plano también, entonces por eso también se lo considera irregular o sesamoideo. No, no es un hueso plano, no es un hueso largo, ni. Entonces, por eso se lo considera un hueso sesamoideo. ¿Sí, Víctor? Sí, doctor. Perfecto. Ya, Catherine, por favor, nos dictas la tarea, cuáles son, que van a dítense papel y lápiz. Catherine. Catherine Moraes, ¿dónde estás? Doctor, estoy aquí, pero me está fallando, la conexión está mal. Ya, No le... mandanos la tarea, por favor. Doctor. Catherine, puedes dictarnos la... ¿Puedes dictarnos las tareas? Doctor, pero yo no escuché sobre las tareas. Lo que escuché fue de la última clase, que era eso de los géneros. Víctor. Hola, doctor. ¿Puedes darnos las tareas? ¿Cuáles son las que hemos dicho hoy día? Para que todos anoten. Pesquisar las nombres de las cervicales de la primera, segunda y séptima. Y a ver, jóvenes, anoten eso, porque eso vamos a hacer ya, nombres de las cervicales. Otro. Las articulaciones del codo y del hombro. Hombro y codo, articulaciones del hombro y codo, y los huesos, carpos y tarsos el carpos de la mano y el tarso del pie. Los huesos del tarso y del carpo, ¿no? Eso, carpo y tarso. ¿Hay alguna otra tarea más que tenemos que repasar? ¿Alguien se acuerda de algo más que queda pendiente o es que eso no nos será? Y de la otra aula, doctor, sigue de las angulaciones genovario y genovalgo. Eso no hemos hablado, ¿no? Sí, esa es de la primera clase fue tarea. Sí, eso más van a que sea ya genovalgo nomás. Sí. ¿Sí? Ya. Doctor, ¿la tarea es con fines de conocimiento o hay que hacerlo escrito y mandarlo? ¿Saben qué? Esto es a pulso, ¿no? Háganla a pulso. Yo cuando voy a abrir la clase ya en Meet, y ahí van a depositar después su tarea esa. Mientras tanto es para conocimiento. El día lunes vamos a volver a hablar de eso, o sea que ya tienen que estar eso en conocimiento, ¿no?
Sí. Pronto, doctor. ¿Algo Hoy, más, ¿qué día doctor? es? ¿Qué día es hoy día? 26. 26. Sí, 26. Es para guardar la lista de asistencia. Entonces, ¿hay alguna pregunta más jóvenes o no? No, doctor. Daniele, ¿qué dices? Daniele, Sí, doctor. ¿qué quieres preguntar? Antes de que Nada, cerremos el doctor. aula. ¿Qué? No tengo nada que preguntar. No tiene nada, está todo bien, ¿no? Sí. Bien, entonces, Amanda, ¿tú quieres preguntar algo? No, doctor. Bien, el tema que concierne a la clase de hoy es el tema de ese. Perdón, se han cruzado, ¿cómo dices? Porque como médicos vamos a estar expuestos. Ya, no te copió bien, pero ya. Bien, jóvenes, entonces, reciban un saludo, un abrazo, que tengan buena noche, buen fin de semana. Usen barbijos, cuídense mucho, que tenemos un año todavía para seguir viéndonos, ¿de acuerdo? Doctor, Dime, Luciana. ¿puede compartir Sí, el Luciana. material para que nosotros vayamos estudiando más? No es para que lo vayan a votar. No, el material que usted nos ha enseñado para servir de guía para nosotros, ¿nos puede compartir? A mí me costó mucho hacer eso. Ya, los voy a compartir. Ya, muchas gracias, doctor. Ya. Luciana, pero la siguiente, ya sabes, que no me contestes los huesos del pie y de la mano, Luciana, estás castigada, ¿sí? Ya, ¿de cuál que no puedo contestar? Los huesos del pie y de la mano. Ah, no puedo contestar, ya. No, tienes que contestar y bien cuando se te Tengo que pregunte. contestar, está bien, doctor. Y Voy no vas a contestar estar todo. castigada. Ya, perfecto. De la tarea me puede preguntar la próxima clase. Ya. Víctor es testigo. Víctor es Ya. testigo. Ya, doctor. Ya, doctor. Niños, un abrazo, que tengan buena noche. Nos vemos el día lunes. Sí. Buenas Fuerte abrazo, doctor. Buenas noches. Chao, queridos. Buenas noches. Buenas noches.